Hay algo profundamente transformador que acontece cuando una mujer, por elección propia y desde el más genuino respeto a sí misma, deja de estar disponible. No se trata de ejecutar juegos psicológicos, ni de manipular situaciones para generar un interés artificial, ni mucho menos de aplicar frías estrategias aprendidas de manuales para atraer a alguien. Es, sin lugar a dudas, un proceso que trasciende lo superficial, anclándose en las profundidades del ser. Es la manifestación tangible de una poderosa decisión interna, forjada en la sabiduría que solo el dolor y el cansancio emocional pueden otorgar. Es el acto de apartarse, de desprenderse, de desvanecerse, pero no impulsada por la furia o la amargura, sino por una renovada reverencia hacia la propia esencia, por el agotamiento de haberlo entregado absolutamente todo sin haber cosechado la reciprocidad y el reconocimiento merecidos. Esta retirada, cuando se ejecuta con madurez, dista mucho de ser una huida. Es un acto de honra personal, un valiente reconocimiento de que persistir en un vínculo donde no se valora tu presencia es, en esencia, una forma sofisticada de autoabandono, y el tiempo ha dictado que ya no estás dispuesta a pagar ese precio. Una mujer que se retira con conciencia no solo deja un hueco palpable en la rutina de otra persona, deja una huella imborrable en el alma, una ausencia que pesa con la fuerza de lo irrecuperable, una energía que se añora con la intensidad de lo que fue vital. Se despidió sin alzar la voz, sin implorar afecto, se marchó en un silencio tan rotundo que se vuelve inolvidable, marcando el inicio de una nueva era personal. Cuando una mujer se desvanece de esta manera, un quiebre significativo se produce en la percepción del otro. He sido testigo de esta dinámica innumerables veces en el ámbito de la consulta psicológica, observando cómo el hombre acostumbrado a su presencia constante y a su disponibilidad incondicional se ve súbitamente desorientado, incapaz de comprender la súbita ausencia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no está? ¿Por qué su teléfono no responde? ¿Por qué ha dejado de indagar sobre mí? Una inquietud profunda comienza a germinar en su interior. Sin embargo, esta perturbación rara vez surge de una súbita valoración genuina, sino de la incómoda sensación de haber perdido el control sobre una fuente constante de atención. Lo que verdaderamente lo sacude no es su desaparición física, sino la drástica desconexión emocional. Estaba tranquilo, operando bajo la certeza de que a pesar de las heridas, el agotamiento o la desilusión que ella pudiera sentir, su presencia siempre estaría ahí, un ancla emocional. Pero ahora que esa ancla se ha soltado, que ella ya no está, algo fundamental cambia, ¿verdad? Y esa alteración, aunque él no la verbalice, le genera una profunda incomodidad, porque ella ha abdicado de su rol de disponibilidad emocional y eso lo desestabiliza por completo, forzándolo a confrontar una realidad que antes podía ignorar. Su ausencia se convierte en un espejo que refleja sus propias carencias y la comodidad que había dado por sentada. La disolución emocional posee un poder innegociable, una fuerza intrínseca que no admite regateos ni negociaciones. Existe una clara distinción entre simplemente dejar de comunicarse de forma temporal y desaparecer verdaderamente desde el núcleo del ser. Lo primero podría interpretarse como una pausa momentánea, un espacio para la reflexión o el enfriamiento de ánimos. Lo segundo, en cambio, representa un corte interno definitivo, una escisión profunda y consciente. Cuando este corte es auténtico y se ha gestado desde la raíz del ser, no requiere de pomposas declaraciones ni de dramáticos comunicados. Se percibe, se siente en cada fibra del universo relacional. Ya no te consume el pensamiento recurrente en él, no sientes la necesidad compulsiva de revisar sus redes sociales, ni te mantienes en vilo esperando ver su estado en línea, ni te dedicas a tejer escenarios futuros que lo incluyan. Sencillamente se ha acabado. No desde la abrasiva llama de la rabia o el resentimiento, sino desde la serena y firme convicción de un basta. Y esta clase de ruptura, la que no necesita ser proclamada a los cuatro vientos, la que no requiere de pruebas externas para ser validada, la que se fragua desde la más pura dignidad personal, es la que verdaderamente ejerce un impacto trascendental, marcando un antes y un después ineludible, porque no puede ser fingida, porque transforma la esencia misma de tu energía
liberándola para nuevos destinos. Te invito a explorar más sobre esta transformación en El poder de elegirme. Tu retirada emocional, cuando se produce con tanta conciencia, es el acto de amor propio más puro y potente que puedes ejercer. Y si él percibe esa ausencia, si la siente con una intensidad inusual, no es porque estés inmersa en un juego manipulador para hacértela difícil o para avivar su interés. Es simplemente porque tu alma, en un acto de suprema sabiduría, ha tomado la decisión irrevocable de cesar su entrega, donde la reciprocidad es una quimera, donde el valor que ofreces no es reconocido ni correspondido. Marcharse con dignidad es, paradójicamente, una estrategia de atracción mucho más efectiva que cualquier súplica desesperada de amor o atención. El error más común que muchísimas mujeres cometen radica en la creencia errónea de que si otorgan más, si se muestran aún más accesibles, si insisten con mayor vehemencia, si articulan sus sentimientos y necesidades con mayor claridad y detalle, él finalmente entenderá y valorará su presencia. Sin embargo, esta táctica rara vez arroja los resultados esperados, y no porque tú seas insuficiente en modo alguno. La razón subyacente es que estás depositando tu inmenso valor en manos de una persona que, en ese momento, carece de la capacidad o la voluntad de reconocerlo y apreciarlo. Y ahí reside la verdadera clave de todo el proceso. Tu valía intrínseca no requiere ser explicada, solo necesita ser plenamente vivida y experimentada por ti misma. Cuando decides partir, cuando te esfumás de la escena con esa profunda conciencia de tu propio valor, cuando cortas de raíz esa energía de disponibilidad emocional que antes te definía, el mensaje subyacente que transmites no es un mero te castigo por tu indiferencia, es una declaración mucho más poderosa y resonante. Ya he comprendido la lección y por ello me retiro. Y ese mensaje, desprovisto de palabras altisonantes, ajeno a cualquier drama o confrontación explícita, es el que se siente con mayor intensidad. Porque no hay nada más impactante para alguien que siempre ha contado con tu atención incondicional que la súbita experiencia de no ser mirado, de que tu presencia se haya desvanecido, de que tus respuestas hayan cesado, de que tu insistencia haya desaparecido. Tu partida no es una táctica, es una rotunda y clara declaración de principios. La razón por la cual tu ausencia atrae más que cualquier persecución reside en un principio fundamental. Tu desaparición lo obliga, de manera ineludible, a enfrentarse a su propio vacío interno, a sus propias carencias emocionales que antes estaban convenientemente enmascaradas. Cuando estabas presente, ese vacío estaba hábilmente cubierto por tu cariño, tu constante presencia, tu infinita paciencia, que funcionaban como un escudo protector. Él no percibía el profundo hueco de su propia inmadurez emocional porque tú, con tu inquebrantable constancia y tu entrega desinteresada, te encargabas de llenarlo. Pero ahora que ya no estás, que tu presencia se ha retirado, que tu energía ya no le nutre, que tu persecución ha cesado, ese abismo interno queda al descubierto, palpable y doloroso, y ese dolor no es por ti, es un dolor que le pertenece, porque se ve obligado a mirarse a sí mismo con una honestidad brutal y quizás por primera vez a confrontar la magnitud de lo que realmente ha perdido. Y es precisamente en este punto donde comienza la inversión de roles, la persecución en sentido inverso. Ahora es él quien te busca, quien anhela conversar, quien se desespera por saber de ti, pero tú en el ínterin ya no te encuentras en el mismo lugar emocional. Porque mientras él se sumía en la complacencia de tu comodidad, tú, impulsada por el dolor y la introspección, te alzaste y creciste. La contundente frase, el que no te eligió cuando estabas, no merece encontrarte cuando te fuiste, puede sonar dura en su formulación, pero encierra una profunda verdad y una justicia innegable. Porque tú no eres una mera estación de paso a la que se regresa solo cuando el clima se torna adverso o cuando la soledad aprieta. Eres un hogar, y los hogares verdaderos se protegen, se cultivan, se cuidan con esmero, no se abandonan a su suerte. Si él te ignoró deliberadamente cuando tu disponibilidad era total, si minimizó el peso de tus palabras y tus súplicas, si dejó pasar tus lágrimas sin el menor atisbo de empatía,
si jugó sin escrúpulos con tu valioso tiempo, si postergó indefinidamente su compromiso hacia ti, entonces, que no espere encontrarte disponible y accesible cuando finalmente la dolorosa ausencia de tu ser se haga sentir. Porque tu partida, en este contexto, no es una táctica temporal ni un capricho, es una consecuencia ineludible de sus acciones, es un aprendizaje profundo forjado en la experiencia, es la manifestación suprema de un respeto inquebrantable hacia ti misma. Y si por alguna circunstancia decides reaparecer en su vida, que no sea por un resquicio de debilidad o por un anhelo de volver a lo conocido, sino por una elección consciente y firme, y solo si él ha demostrado, con hechos palpables, y no solo con promesas vacías, que ha asimilado la lección, que ha comprendido la profundidad de sus errores y que ha operado un cambio genuino en su ser. Porque el amor sano, el verdadero, no es una prisión emocional donde tú te condenas a la espera perpetua. Sumérgete en más reflexiones sobre cómo el amor propio te eleva en el poder de elegirme. Desaparecer con madurez no es una manifestación de egoísmo, sino un acto sublime de amor propio, una declaración rotunda de ya no más. Es la comprensión profunda de que tu presencia, tu energía y tu tiempo no son premios que se distribuyen alegremente a quien no posee la capacidad de valorarlos. Es la asunción inquebrantable de que tu esencia es sagrada, que tu tiempo es un recurso invaluable y que tu dignidad bajo ninguna circunstancia es negociable. Y te revelo algo, una verdad que he compartido en innumerables sesiones terapéuticas con mis consultantes. Una y otra vez, cuando tú modificas la frecuencia de tu energía, cuando alteras la vibración de tu ser, absolutamente todo a tu alrededor comienza a transformarse. No porque el mundo externo se pliegue mágicamente a tu voluntad, sino porque tú, desde ese momento, ya no estás dispuesta a sostener, a tolerar o a perpetuar aquello que antes, por diversas razones, aceptabas en tu vida. Esta metamorfosis es silenciosa en su gestación, discreta en su proceso, pero su impacto es innegable, su resonancia se siente y se percibe con una claridad cristalina. Y aquel que la experimenta, el que finalmente comprende la magnitud de tu cambio, entiende tarde o temprano que no perdió solo a una mujer amorosa. Perdió a alguien que con una valentía inquebrantable se eligió a sí misma por encima de todo, y esa elección, ese acto de soberanía personal es irreemplazable, dejando un vacío que ninguna otra presencia puede llenar. Desaparecer con conciencia no solo altera la dinámica de tu relación con el otro, lo transforma todo, absolutamente todo, dentro de ti. Porque cuando tomás la firme y digna decisión de retirarte, lo que haces va mucho más allá de simplemente dejar de hablarle o de eliminarlo de tus redes sociales. Lo que pones en marcha es una profunda y sanadora limpieza interna, una purga emocional, una depuración energética, una reconexión con tu esencia. Decides, de manera deliberada, cortar el vínculo desde el alma, desde la raíz más profunda de la conexión que existía. Y ese corte, esa liberación, es inmensamente liberador, porque durante un tiempo considerable tu ser permaneció anclado a esa persona. Seguías presente en su vida, en tu mente, en tu corazón, en tu día a día, aun cuando él no te otorgaba la misma presencia. Seguías dedicándole espacio, revisando si estaba en línea, esperando una señal, justificando su indiferencia, interrogándote incansablemente sobre qué podrías haber hecho mal. Y toda esa carga invisible, esa mochila emocional imperceptible, te desgastaba hasta el tuétano de tu ser. Pero cuando te ausentas con verdadera intención, algo fundamental cambia en tu interior. La ansiedad se atenúa, el insomnio cede su férreo agarre, el apetito retorna, tus pensamientos turbulentos encuentran la calma y tu corazón finalmente empieza a escuchar de nuevo su propio ritmo. Ya no te encuentras en modo de espera constante, ni en estado de alerta permanente, sino que estás volviendo a ti misma, reencontrándote con tu centro, y eso, en su esencia, es sanar. Recuperás el poder que sin darte cuenta habías cedido. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces entregamos fragmentos de nuestro poder sin siquiera ser conscientes de ello? Sucede cuando permites que la definición de tu valía provenga de la mirada de otro, cuando condicionas tu estado de ánimo a la recepción de un mensaje suyo,
cuando autorizas que el trato que te dispensa determine la forma en que te percibes a ti misma. Cada una de esas ocasiones representa una pérdida, un desprendimiento de pequeños pedazos de tu ser. Pero al retirarte con conciencia, esos fragmentos perdidos comienzan a retornar, no de golpe, no de forma instantánea, pero regresan y con ellos regresa tu fuerza intrínseca, tu voz auténtica, tu claridad mental. Empiezas a tomar decisiones sin que su figura sea el eje central de tu pensamiento, a elegir tu vestuario para tu propio goce, a sonreír sin forzar la mueca, a deleitarte con tu soledad, a escucharte a ti misma, a preguntarte qué deseas tú, no qué desea él. Este proceso no es instantáneo ni sigue una línea recta, pero es real y te transforma desde lo más profundo de tu ser. ¿Deseas más revelaciones sobre esta sanación? Busca el poder de elegirme. Descubres, con una claridad impactante, la inmensa cantidad de energía que desperdiciaste persiguiendo lo mínimo indispensable. Uno de los momentos más reveladores después de haberte ausentado con dignidad es darte cuenta de la vasta cantidad de tiempo, de amor y de atención que entregaste a cambio de prácticamente nada. Una respuesta demorada, un mensaje a medias, una promesa que jamás se concretó, un te quiero vacío de compromiso. Y tú, ahí, conformándote con esas migajas, aceptando menos de lo que merecías. Pero ahora que te has retirado, ahora que has tomado distancia, lo observas todo con otros ojos, con una perspectiva renovada y crítica, te percatas de que no exigías demasiado. En realidad, pedías lo justo y lo equitativo, y aún así, te hacían sentir que eras demasiada, que tus expectativas eran exageradas, que no eras comprensiva, que eras intensa. Mentira, no eras demasiado. Eras simplemente alguien que anhelaba ser amada con responsabilidad, con compromiso y con plena conciencia. Y eso, lejos de ser un crimen o una carga, es un derecho emocional fundamental, uno que ahora, con la sabiduría adquirida, ya no estás dispuesta a negociar bajo ninguna circunstancia. Tu visión se agudiza y comienzas a ver con prístina claridad aquello que antes idealizabas con una devoción ciega. Cuando te encuentras inmersa emocionalmente en la vida de alguien, es una tendencia natural idealizar, justificar sus acciones, endulzar la realidad y ver únicamente lo que deseas ver, distorsionando la verdad con un velo de autoengaño. Pero una vez que te desprendes, una vez que te alejas con intención, esa neblina ilusoria se disipa por completo y comienzas a ver todo tal como fue, sin filtros edulcorantes, sin los corazones que antes nublaban tu mirada. Empiezas a recordar con dolorosa lucidez las innumerables ocasiones en que te sentiste profundamente sola a su lado, las veces que le hablaste desde el corazón y él no te escuchó verdaderamente, las incontables veces que le imploraste claridad y solo recibiste evasivas y ambigüedades, las noches en que lloraste amargamente por su frialdad y él continuó su camino como si nada, indiferente a tu sufrimiento. Y esa claridad, por más que duela en el momento, también libera, porque te das cuenta de que lo que perdiste no era tan perfecto ni tan idílico como lo habías imaginado, que el sufrimiento que padecías no era amor, sino apego, y que lo que añorabas no era su presencia real, sino la fantasía que habías creado sobre él. Y eso, en su esencia, es profundamente sanador, un paso crucial hacia tu propia recuperación y empoderamiento. Te reencuentras con una versión de ti misma que, por las vicisitudes del camino, habías relegado al olvido. La mujer que emprende el viaje de desaparecer con conciencia comienza, de manera gradual pero firme, a recordarse, a reconectarse con esa versión de sí misma que no estaba atrapada en la interminable espera, en la constante duda, en la angustia lacerante, esta versión que soñaba sin limitaciones, que creía incondicionalmente en sus propias capacidades, que albergaba planes y metas sin depender de la presencia o aprobación de nadie más. Esa mujer, con su esencia y su brillo, regresa poco a poco en silencio, casi imperceptiblemente, pero regresa. Y con ella vuelve tu luminosidad intrínseca, tus pasiones olvidadas, tu fuerza resiliente, tu libertad más profunda, porque ya no estás girando en torno a alguien que carece de claridad sobre lo que quiere,
sobre lo que siente o sobre su propio camino. Ahora, con una conciencia renovada, estás volviendo a girar alrededor de ti misma, de tus propios anhelos y necesidades. Y ese reencuentro, esa reconexión con tu verdadero ser, no tiene precio, es invaluable. Tu dignidad empieza a sentirse cómoda en tu piel, ya no como una armadura impuesta, sino como una extensión natural de tu ser. Para más información, visita El Poder de Elegirme. Al principio, el acto de elegirse a una misma duele. Es una verdad ineludible que decir no más a una situación, que retirarse de un vínculo, que mirar el teléfono sin esperar absolutamente nada, genera una profunda incomodidad. Duele porque estás rompiendo un patrón arraigado, te estás desprendiendo de una zona emocional que, aunque tóxica, te resultaba familiar y conocida, pero poco a poco, con cada día que pasa, la dignidad comienza a sentirse no solo tolerable, sino profundamente cómoda, ya no como una armadura rígida que te protege del mundo, sino como una segunda piel, una parte intrínseca de tu ser. Deja de ser una mera defensa para convertirse en tu forma natural y espontánea de existir y de relacionarte con el mundo. Y entonces, en ese punto de claridad, comprendes que no es que él haya experimentado una transformación radical. La verdadera transformación ocurrió en ti. Entiendes que ya no te encuentras en ese mismo nivel de complacencia, que ya no te conformas con migajas emocionales, que ya no toleras lo inaceptable, que ya no anhelas un rato fugaz de alguien que no tiene la capacidad o la voluntad de entregarte un para siempre. Y esa comprensión se traduce en una paz profunda y duradera, una paz que has construido tú misma, que has defendido con valentía, una paz que nadie más te ha concedido, sino que ha sido el fruto de tu propio esfuerzo y autoconocimiento. Desaparecer con una conciencia plena es mucho más que un simple acto de retirada. Es una metamorfosis integral, una declaración silenciosa, pero estruendosa de amor propio incondicional. Es establecer un límite inquebrantable, pero a la vez amoroso, un mensaje claro y conciso que resuena con la verdad más profunda. No estoy huyendo de ti, estoy eligiéndome a mí misma. Y este cambio, esta revolución interna, aunque invisible para los ojos externos, lo transforma absolutamente todo en tu universo interior. Porque tú, en este nuevo estado, ya no estás emocionalmente disponible para migajas, ya no te encuentras en la postura de rogar afecto, ya no estás dispuesta a negociar con tu inquebrantable dignidad, con tu valor intrínseco. Y cuando esa energía, esa vibración, se altera de manera tan radical, él indudablemente lo siente, aunque no lo exprese con palabras, aunque no lo comprenda en su totalidad, aunque tarde un tiempo considerable en asimilarlo, la reverberación de tu cambio lo alcanzará. Pero para ese entonces, tú ya habrás regresado plenamente a tu centro, a tu esencia más auténtica. Y eso, en última instancia, es lo único que verdaderamente importa, porque tu paz y tu bienestar se han convertido en tu prioridad inquebrantable. Existe una verdad poderosa que con frecuencia cuesta aceptar. Cuando te conviertes en tu propia prioridad, cuando dejas de derrochar tu preciada energía en aquellos que no la merecen, cuando te desvaneces de la escena con una dignidad inquebrantable, se produce una transformación silenciosa y profunda que atrae con una fuerza magnética mucho mayor que cualquier estrategia elaborada o cualquier juego de seducción. Ya no estás mendigando amor, ni suplicando atención, ni te encuentras en un estado de espera perpetua. En lugar de ello estás plena y absolutamente ocupada contigo misma, con tu propio crecimiento, con tu bienestar. Y ese estado, aunque a primera vista pueda parecer paradójico o contraintuitivo, ejerce un efecto magnético irresistible. Porque una mujer que se prioriza, que enfoca su energía en su desarrollo personal y espiritual, que abandona la persecución de aquello que no le brinda paz, comienza a irradiar una energía cualitativamente distinta, una vibración que no emana del deseo de ser elegida por otro, sino del poder inmenso de haberse elegido a sí misma, de haberse reconocido como su propia prioridad. Y quien quiera que se cruce en el camino de esa energía, de esa vibración, la siente, la percibe con una claridad inconfundible. Ya no eres la mujer que espera pacientemente, ahora eres la mujer que elige con discernimiento.
Durante un largo e interminable periodo, fuiste tú quien se encontraba en constante espera, quien miraba el teléfono con una ansiedad palpable, quien se ilusionaba con las migajas de atención, quien justificaba una y otra vez las ausencias y la indiferencia, quien se aferraba a la esperanza con frases como «quizá hoy sí me escriba», «quizá esta vez sí me escuche», «quizá esté pensando en mí». Pero todo eso afortunadamente ha cambiado. Ahora eres tú quien ostenta el poder de elección. Eliges a quién responder, a quién otorgar tu valioso tiempo, a quién abrir las puertas de tu mundo interior. Ya no estás dispuesta a entregar tu corazón a la ligera a cualquiera que se presente con un ramillete de flores y un puñado de promesas vacías, porque aprendiste, a la fuerza y a base de dolor, que lo que verdaderamente importa y perdura no son las palabras bonitas, sino los hechos palpables, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y tú ya no estás para discursos grandilocuentes, estás para la coherencia, para la verdad y para la acción. Y cuando eres tú quien elige, en lugar de esperar ser elegida, tu valor se siente, se irradia, porque caminas desde tu centro, desde tu propia plenitud, y no desde la necesidad o la carencia. No dejes de seguir el poder de elegirme para más perspectivas. Comienzas a edificar una vida en la que su figura ya no constituye el eje central, el epicentro alrededor del cual todo lo demás giraba. Una de las señales más inequívocas de que tu retirada fue profunda y auténtica, de que tu desaparición se ancló en la raíz de tu ser, es que ya no girás, ni siquiera en tus pensamientos más recónditos, en torno a él. Tus días poseen un significado intrínseco, una plenitud propia, incluso en su ausencia. Tu rutina diaria ya no se encuentra condicionada por la recepción de sus mensajes o la espera de una señal. Tus decisiones, grandes o pequeñas, ya no buscan su aprobación o validación. Estás inmersa en la construcción de algo completamente nuevo, una vida que te pertenece por completo, diseñada meticulosamente para ti, por ti. Te levantas con propósito, atiendes tus responsabilidades, persigues tus metas con determinación, te cuidas con esmero, te recompensas por tus logros, te escuchas con atención plena, estás presente para ti misma, estás ahí, firme y constante para tu propio ser. Y esto, para quien te conocía como la mujer eternamente disponible, la que siempre estaba ahí, es un golpe emocional de magnitud considerable. Ahora no sabe dónde ubicarte, dónde encasillarte. Ya no te encuentras en la categoría de esperando por mí, ni eres la que responde de forma inmediata a cada llamado. Ahora eres una incógnita, una ecuación cuyo resultado desconoce, y eso, aunque le duela y lo desconcierte, también ejerce una peculiar atracción, porque cuando tú te desvaneces y floreces en tu propia ausencia, quien no supo valorar tu presencia, quien no supo cultivarte y cuidarte, comienza a interrogarse con insistencia. ¿Por qué ya no te tiene a su lado? Tu evolución emocional se vuelve una evidencia ineludible. Una mujer que ha sabido retirarse con dignidad y que ha transitado por el camino de la sanación ya no se comunica desde el lamento o la queja, ya no reclama atención, ya no exige un amor que no se da espontáneamente, ya no se enfrasca en discusiones estériles para convencer al otro de su valía. Ahora su postura es de observación serena, de elección consciente, de decisión firme. Ya no busca convencer a nadie de su valor intrínseco, porque su valor se manifiesta por sí mismo, se irradia sin necesidad de demostraciones. Y esa evolución emocional se percibe en la modulación de tu voz, en tu postura corporal, en la profundidad de tu mirada, en la forma inquebrantable en que estableces límites, en cómo ya no te dejas atrapar por cualquier discurso vacío, en cómo ya no reaccionas impulsivamente ante provocaciones. Ya no estás emocionalmente disponible para el caos o el drama, y eso, sin duda, incomoda profundamente a quienes estaban acostumbrados a verte reaccionar y alimentarse de tu energía. Tu evolución es la respuesta más elocuente. No necesitas explicarla, basta con que seas tú misma. Dejas de aceptar menos de lo que mereces, porque ahora conoces la verdadera paz que emana de ti. Una de las consecuencias más profundas y gratificantes de haberte retirado con sabiduría es que al reencontrarte contigo misma, descubres un tipo de paz que antes te era completamente ajena. Una calma silenciosa, serena, que no requiere ser validada por nadie más. Y una vez que la experimentas, que te sumerges en ella,
simplemente ya no estás dispuesta a aceptar menos. No aceptas un amor a medias, ni personas indecisas, ni aquellos que aparecen en tu vida solo cuando les conviene, ni promesas vacías sin un plan de acción, ni amores tibios que carecen de pasión y compromiso. Porque ahora sabes el alto precio que tiene tu paz y no estás dispuesta a entregarla por migajas de atención o por un fugaz momento de compañía. Ahora te cuidás con un esmero inquebrantable, y esto no es egoísmo, es madurez emocional, es conciencia plena de tu valor, es una cuestión de salud mental y espiritual. Si Él regresa a tu vida, ya no te encontrará en el mismo lugar emocional. Para más información sobre la paz interior, visita El Poder de Elegirme. Y entonces ocurre lo inevitable. Él regresa no porque haya comprendido la totalidad de sus errores, ni porque haya experimentado una transformación radical, ni porque haya transitado un profundo proceso de autoconocimiento. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Él vuelve porque tu silencio le ha pesado con una carga insoportable, porque tu ausencia le ha dolido en lo más profundo de su ser, porque ahora que no te tiene, se ha percatado quizás por primera vez de que no supo valorarte en su momento. Pero tú, en el ínterin, ya no te encuentras en el mismo punto de partida. Quizá le respondas a su mensaje, quizá no. Quizá le permitas expresar lo que tiene que decir. Quizá ni siquiera te importe su regreso, porque ahora todo es radicalmente diferente. Ya no lo necesitas para definirte, ya no te define su presencia o su ausencia, ya no estás en espera de su regreso o de su validación, y eso en su esencia es libertad. Desaparecer con sabiduría no solo lo impacta a él, te transforma a ti de manera irreversible, te devuelve el poder que habías cedido, te reconecta con tu centro, con tu paz interior, te convierte en una mujer que ya no persigue el amor, sino que vive desde el amor propio, emanándolo desde su propio ser. Y cuando tú te encuentras en este estado de equilibrio, centrada, firme, en calma, aquel que no supo cuidar tu presencia comienza a sentir que perdió algo mucho más grande que una simple pareja. Perdió a una mujer íntegra, plena, completa. Pero tú, a estas alturas, ya no estás para mirar hacia atrás. Estás enfocada en seguir construyendo tu camino, porque cuando te desvaneces con conciencia, lo haces con el propósito supremo de renacer, de emerger mejor que antes. A menudo, caemos en la creencia errónea de que la única forma efectiva de hacernos escuchar, de transmitir nuestros sentimientos, es hablando, reclamando, explicando exhaustivamente lo que nos sucede. Sin embargo, existe una herramienta mucho más poderosa y elocuente que cualquier palabra, que cualquier discurso: el silencio. Y no me refiero a un silencio pasivo, ese que nace del miedo paralizante o del dolor reprimido. Hablo del silencio firme, del silencio decidido, aquel que surge de una claridad emocional absoluta, de ese instante preciso en que decides no explicar más, no justificar más tus acciones, no pedir más de lo que no se da espontáneamente. Ese silencio posee un peso intrínseco, se siente, se percibe en cada rincón de la interacción, porque representa la ausencia de la energía que hasta ese momento lo sostenía todo. De repente, ya no estás preguntando qué le ocurre, ya no le recuerdas que sea claro en sus intenciones, ya no le resuelves sus intrincadas emociones, y en esa falta, en esa ausencia de tu intervención, se escucha con mayor intensidad que en 1000 conversaciones anteriores. Cuando te retiras con conciencia, no necesitas montar un escándalo público, no requieres enviar un mensaje de despedida de 3 páginas, ni dejar la puerta entreabierta para un posible regreso. Simplemente te vas, te recoges en tu interior, te quitas de la escena, te eliges a ti misma. Y ese acto, en su sutil pero rotunda simplicidad, lo remueve desde lo más hondo. La ausencia emocional que dejas no puede ser suplida con la presencia de otra persona. Uno de los errores más frecuentes que muchos cometen cuando pierden a una mujer que era profundamente presente y emocionalmente disponible es intentar reemplazarla con una rapidez vertiginosa. Buscan a alguien que ocupe su lugar, que los distraiga del vacío, que les devuelva la atención y el cuidado que han perdido, pero pronto se dan cuenta de que esa estrategia es estéril, que no funciona a largo plazo. Porque lo que extrañan no es simplemente el rol de una pareja, es tu presencia única,
tu singular forma de mirar, de contener emocionalmente, de escuchar sin juzgar, de estar verdaderamente presente, de cuidar con genuino interés. Y eso, esa esencia tuya, no puede ser replicada por cualquiera. Una mujer emocionalmente comprometida, una que ha dejado una huella profunda, no es fácil de reemplazar porque su marca no se inscribe solo por lo que hacía, sino por lo que era. Y cuando esa mujer desaparece, el espacio que deja no queda simplemente vacío, queda sagrado, porque nadie más puede llenar ese lugar con la misma profundidad, con la misma autenticidad. Y eso, tarde o temprano, se hace palpable en cada rincón de su vida. Él comienza a revivir con insistencia esos momentos que tú, en tu proceso de sanación, ya has soltado y trascendido. Curiosamente, mientras tú te encuentras inmersa en tu propio viaje de autodescubrimiento, enfocada plenamente en ti, reconstruyendo tu universo interior, es precisamente en ese momento cuando él empieza a recordar con nostalgia cada detalle de lo que vivieron. Pero no lo hace con la misma visión que tú, ni con la misma madurez emocional. Él lo revive desde la carencia, desde la dolorosa sensación de la pérdida, desde el desconcierto de ya no poseer aquello que antes daba por sentado. Comienza a rememorar los mensajes cargados de dulzura, las veces que lo esperaste con una paciencia inagotable, las noches en que estuviste a su lado incluso cuando él no lo merecía, los pequeños detalles y gestos que hoy nadie más le dispensa. Y todo eso, cada uno de esos recuerdos le duele, pero no porque haya cambiado intrínsecamente, sino porque padece la angustia de la pérdida. Tú, por tu parte, ya soltaste, ya lloraste tus lágrimas, ya hiciste tu proceso terapéutico, ya escribiste aquellas cartas que nunca enviaste, ya comprendiste tu inmenso valor, y mientras él revive lo que tuvo y perdió, tú te fortaleces exponencialmente por haber tenido la valentía de soltarlo. El miedo a perderte, ese temor latente, emerge con una fuerza inusitada cuando tu presencia ya no es un hecho. No hay verdad más clara que esta. Mientras estabas a su lado, él no experimentaba el miedo a perderte, porque se sentía seguro de tu presencia, porque sabía que de una forma u otra siempre ibas a estar ahí, disponible, incondicional. Pero cuando te desvaneces con plena conciencia, cuando tu silencio es un acto genuino de convicción, no un juego, cuando tu distancia no es una táctica, sino una elección profunda, es entonces cuando el miedo, ese temido miedo, hace su aparición. Miedo a que no regreses, a que encuentres a alguien más que te valore, a que ahora seas tú quien ya no lo quiera ni lo necesite. Y ese miedo lo sacude desde lo más hondo, porque comienza a entender que no eras una más en su vida, que tu presencia no era casual, que había perdido a alguien que verdaderamente valía, a una mujer con una esencia única. Y ese despertar, aunque tardío, es inevitable. Pero tú, a estas alturas, ya no estás ahí para sostener su proceso ni para consolar sus miedos. Tú ya te encuentras en otro punto emocional, mucho más fuerte, más clara, más conectada contigo misma. Visita el poder de elegirme para entender la fuerza de esta autonomía. Dejas de anhelar una explicación que en el fondo no alteraría absolutamente nada. Una de las fases más desafiantes al emprender este viaje de desaparición consciente es resistir la abrumadora tentación de buscar explicaciones, de aferrarte a la necesidad de comprender el porqué. Anhelamos saber por qué no nos eligió, por qué no cambió, por qué nos dejó de lado. Pero con el tiempo, a medida que sanas y creces, comprendes una verdad fundamental. Incluso si obtuvieras todas las respuestas posibles, absolutamente nada cambiaría la realidad. Porque no se trata de entender por qué alguien no supo cuidarte, se trata, en última instancia, de aceptar que tú mereces algo infinitamente mejor. Y en esa aceptación profunda, sueltas la necesidad imperiosa de explicaciones. Ya no le das vueltas obsesivas a la historia, no buscas sentido donde solo hubo inmadurez o desinterés, no abres viejas heridas solo para verificar si han sanado. Te enfocas en el presente, en tu ahora, en lo que estás construyendo desde tu propio ser. Y ese enfoque, esa dirección consciente, es en sí misma una declaración emocional rotunda. No necesito entenderte porque ya me he entendido a mí misma.
Él intenta regresar a tu vida justo en el momento en que tu vibración ya no sintoniza con la suya. Y sí, es altamente probable que en algún punto Él intente un regreso. Quizás lo haga con mensajes ambiguos, con promesas recicladas, con la trillada frase "he cambiado", pero tú, con tu nueva frecuencia, ya no vibras igual. Ya no sientes lo mismo que antes, ya no reaccionas de la misma manera, porque algo en tu interior se ha cerrado, no desde el resentimiento o el rencor, sino desde un profundo crecimiento personal, desde la certeza inquebrantable de que esa historia tal como era ya no tiene cabida en la mujer en la que te has transformado. Y aunque una parte de ti pueda sentir una efímera punzada de nostalgia, ya no estás dispuesta a regresar a ese lugar, a esa dinámica. No por orgullo, sino por salud mental, por amor propio, por un respeto profundo a tu propio proceso de evolución. Desaparecer con conciencia no es solo un acto para que Él te busque, es sobre todo un acto para encontrarte a ti misma, para reencontrarte con tu dignidad intrínseca, con tu centro de poder, con esa parte de ti que había permanecido opacada por el insaciable deseo de ser elegida. Y cuando vuelves a ti misma, cuando tu silencio se convierte en una elección consciente y no en un castigo, la energía que emites se transforma. Ya no vibras desde la carencia o la necesidad, sino desde la abundancia emocional. Ya no estás esperando, estás avanzando con determinación. Y en ese cambio, en esa metamorfosis, te vuelves inolvidable, no porque seas perfecta, sino porque ahora sabes quién eres. Y eso, aunque Él no lo comprenda del todo, lo sentirá en lo más profundo de su ser. Hay algo que se arraiga para siempre en la esencia de una mujer que toma la valiente decisión de marcharse con dignidad. Ya no puede amar de la misma manera que lo hacía antes. No es por frialdad ni por un deseo de venganza, sino porque ha aprendido lecciones demasiado profundas en el proceso de su propia desaparición. Porque la herida, por más dolorosa que fuera, la obligó a conocerse a sí misma en un nivel que antes le era ajeno, a reconstruirse desde las cenizas, a elegir su bienestar por encima de cualquier nostalgia o apego residual. Y ese proceso deja una huella imborrable. Una mujer que ha soltado a alguien que no supo valorarla ni cuidarla, no regresa a las relaciones con las mismas ilusiones ciegas. Ya no idealiza de forma desmedida, ya no se pierde en los tal vez o en las esperanzas vacías, ya no se desvive por quienes no le aportan valor genuino a su vida. Su amor es ahora más consciente, más maduro, mucho más selectivo. Desaparecer con conciencia te cambia para siempre, porque has comprendido en lo más profundo de tu ser lo doloroso que resulta aferrarse a algo que no te nutre, que no te quiere bien. Porque has entendido que el amor que verdaderamente sana, el más puro y transformador, es el que nace de ti hacia ti misma. Aprendiste a estar sola y para tu propia sorpresa te gustó. Uno de los mayores regalos que el desapego te ofrece es el reencuentro con tu propia compañía, la capacidad de aprender a estar sola sin sentirte solitaria, a disfrutar plenamente de tu espacio, de tu propio ritmo, de tu silencio sanador. Ya no necesitas la presencia de alguien más a tu lado para sentirte completa, porque tú, por ti misma, ahora eres más que suficiente. Aprendiste a salir contigo misma, a ir al cine sin sentirte rara, a preparar tu comida favorita sin esperar a nadie, a dormir sin la angustia de la incertidumbre, a planear tus días sin depender de otro. Y esa autonomía emocional te libera de cadenas invisibles, porque ahora sabes que si alguien llega a tu vida, será para sumar, para enriquecer, no para llenar un vacío que ya no existe en tu interior. No vuelves a permitir lo que un día te rompió. Ya no toleras el trato tibio, las respuestas vagas, las intenciones a medias, las promesas sin hechos concretos. Ya no aguantás ser una opción cuando tú ofrecías entrega total. Aprendiste que una relación desprovista de claridad, de respeto, de coherencia, no es una relación, es una cadena emocional que te aprisiona, y tú ya no estás para eso.